¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Muchas gracias, Jennifer. Pues muy buenas noches a todos. Es un inicio de semana muy interesante. Nuevamente, bienvenidos a nuestro lunes de micrófono abierto, que es un espacio que Derecho Disciplinario MX creó precisamente para todas aquellas personas que son operadoras del régimen disciplinario, eh, todas aquellas personas que están interesadas con esta importante materia del derecho. Y aquí nosotros, pues, finalmente hablamos de estos temas que tanto nos interesan y que incluso ustedes mismos proponen. La intención es un espacio abierto, sin formalismos o sin ser tan rígido, donde ustedes mismos hablan y exponen sobre sus ideas, comentarios y experiencias sobre un tópico en particular. Fíjense ustedes que hoy vamos a hablar sobre un tema que nos ha generado muchísimas contrariedades a todos los operadores del régimen disciplinario. Esto es la etapa de investigación y su infrarregulación en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si bien es cierto, el nuevo régimen disciplinario contempla figuras novedosas, instituciones nuevas o muy adelantadas, o incluso la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, es una ley pues bastante avanzada, si ustedes me permiten el término o el adjetivo. ¿Por qué? Porque contempla muchísimas situaciones que el anterior régimen no contemplaba, ¿no? Sin embargo, el hecho de que sea novedosa, que es una ley muy avanzada o que haya habido un cambio muy drástico entre un régimen y otro, pues obviamente ustedes lo saben, no la hace una ley perfecta, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la infrarregulación en la etapa de investigación. La dinámica va a ser la siguiente para para quienes apenas nos siguen o se unen a este tipo de actividades que Derecho Disciplinario oferta de manera gratuita, ¿no? Voy a hacer unos comentarios generales sobre lo que es el tema en particular, hoy la infrarregulación de la etapa de investigación en la ley. Dejamos el micrófono abierto para que ustedes mismos hagan alguna exposición, un comentario o sobre todo nos expongan o compartan, mejor dicho, alguna experiencia que desde su operatividad ustedes como operadores tengan o quieran manifestarnos, ¿no? Además, también pueden lanzar sus dudas, inquietudes, preguntas o consultas a este foro. Seguramente habrá alguien que tenga la respuesta o que tenga una opinión favorable que nos ayude a que todos podamos construir aprendizaje de manera conjunta, ¿no? Y bueno, pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya sabemos, contempla tres autoridades que se encargan de la investigación de faltas administrativas, la sustanciación del procedimiento de responsabilidades y la resolución, es decir, la imposición de alguna sanción respecto de la falta administrativa o faltas administrativas de que se trate, ¿no? Las autoridades investigadoras son las que se encargan, obviamente, de investigar estas faltas administrativas o hechos relacionados o hechos vinculados con particulares. Finalmente son áreas encargadas de investigar actos de corrupción. Ahora, las autoridades investigadoras, pues finalmente hay tres tipos: las que pertenecen a las unidades, no, las que pertenecen a los órganos internos de control. Toda entidad pública debe contar con sus órganos internos de control. Varía la denominación respecto de la naturaleza del ente público de que se trate, ¿no? Sin embargo, los órganos internos de control cuentan entonces con autoridades investigadoras, pero también fíjense ustedes que la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior también cuentan con autoridades investigadoras. Entonces, ahí van dos tipos: las que pertenecen directamente a los órganos internos y las que se encargan y las que pertenecen, perdón, a las Auditorías Superior de la Federación y entidades de fiscalización superior. Las investigaciones vamos a entenderlas entonces como
estas actuaciones o estos procedimientos en sede administrativa. Es decir, no es una situación procesal, no hay una contención. De hecho, con el licenciado Líbano, él había publicado un tuit ahí en su cuenta. Hola, ¿cómo estamos, Lick? Gracias por unirte y saludos de Jalapa, Veracruz. Bienvenido a Derecho Disciplinario. Entonces, él había hecho una pregunta ahí en su tuit, había tuiteado una pregunta sobre cómo debía de contemplarse las investigaciones de faltas administrativas, ¿no? Entonces, hay personas que desde mi punto de vista caen en un error, porque cuando contemplan o desde el enfoque de la teoría general del proceso, insisten o quieren ver a las investigaciones de faltas administrativas, que realmente son investigaciones en sede administrativa. El hecho de ver la investigación desde la teoría general del proceso va a acarrear problemas que desde mi punto de vista van a comprometer la investigación. ¿Por qué? Porque si insistes verla desde la teoría general del proceso, pues nunca van a ser adecuadas los elementos de la investigación. ¿Por qué? Porque vas a pensar siempre en una especie de contradicción en cuanto a la autoridad investigadora es la que está allegándose de elementos de convicción, pero si lo ves desde la teoría general del proceso, vas a decir, entonces la contraria o la contraparte va a ser el sujeto investigado y por lo tanto también tiene derecho, fíjese, a presentar pruebas para desvirtuar estas investigaciones o resultados de las mismas. No, ahí yo creo que no es conveniente, además de que visto desde un punto, mejor desde un punto de vista técnico, la autoridad investigadora no está recopilando pruebas formalmente, está recopilando elementos de convicción que le van a ayudar seguramente a, digamos, afincar una imputación de responsabilidad administrativa y que se van a convertir en prueba cuando las ofrezca en su informe de presunta responsabilidad administrativa y estas sean admitidas por la autoridad sustanciadora. Para los que estudiaron Derecho, pues es obviamente el ritual antiquísimo de ofrecimiento y admisión para que ya se conviertan en pruebas, ¿no? Otra situación importante o una característica esencial que tienen las autoridades investigadoras del nuevo régimen disciplinario y en atención a lo que nos llama la Ley General de Responsabilidades Administrativas son las amplias facultades que la misma ley les otorga, ¿no? Fíjense en que incluso tienen hasta facultades de auditoría. Una autoridad investigadora, una vez que conoce del hecho, le fue denunciado de manera oficiosa, se entera, puede ordenar la auditoría de tal o cual situación. Otra, pues fíjense ustedes que también no les son oponibles el secreto bancario ni lo de datos personales. Entonces, si lo comparamos con una autoridad investigadora de naturaleza penal como son las fiscalías, pareciera que las autoridades investigadoras de la Ley General de Responsabilidad Administrativa tienen facultades muchísimo más amplias, ¿no? Hay un magistrado Manrique, él decía que, bueno, él prefería caer en la investigación de una fiscalía que en la investigación de una autoridad investigadora de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisamente por las amplias facultades que tiene esto, ¿no? Pero el hecho de que tenga amplias facultades, volvemos al punto toral, no indica que esté perfectamente regulada su actuación dentro de la ley. Uno de los aspectos más importantes que nosotros hemos comentado en nuestra comunidad de derecho disciplinario es la ausencia de la supletoriedad expresa en la etapa de investigación. Existe una supletoriedad en la misma ley general, pero esta sabemos que se da únicamente cuando inicia el procedimiento de responsabilidades y eso ya lo sabemos, se da con un solo acto, que es no la presentación del informe de presunta responsabilidad administrativa, sino con la admisión del mismo. Y ahí ya empieza a operar la supletoriedad, pero todo de manera, desde que inicia la investigación y durante su consecución, no hay una supletoriedad expresa, ¿no? Esos son los comentarios generales que su servidor quería hacer para plantear esta charla del día de hoy. Recordemos que todos están en la disposición y disponibilidad de hacer uso de la voz, siempre de manera ordenada y demás. Y aquí nos acompaña también un amigo y colaborador y miembro de la comunidad de Derecho Disciplinario MX, el maestro Juan Ignacio. Maestro, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos?
Él nos va a dar unos pequeños comentarios sobre o su opinión y reflexión, dado que él es una autoridad, bueno, él es un conocedor del tema, además de que cursó la especialidad en responsabilidades administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción del Tribunal Federal. Maestro Juan Ignacio, un abrazo y adelante con sus comentarios. Doctor, buenas noches y buenas noches pues a todos los compañeros que muy amablemente se suman a esta dinámica de micrófono abierto y que se toman el tiempo pues para poder seguir analizando, ahondando en estos temas y en lo particular pues agradecer la oportunidad por hacer uso de la voz para pues exponer algunas ideas que den pie a que se vaya abriendo la plática, el diálogo, las dudas, incluso las preguntas, porque pues la finalidad es que se vaya desarrollando un conocimiento y un crecimiento de manera conjunta en esta materia que podríamos decir que es nueva en el sentido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero pues si nosotros analizamos la iniciativa de la ley, y muchos de los enunciados normativos que se encuentran en ella, pues podemos darnos cuenta que se retoman aspectos de otras materias. Yo brevemente comentaría que, bueno, en todo el curso de la investigación, creo que es importante advertir qué parte es la que nos corresponde. En el transcurso del día observaba por ahí algunos planteamientos bastante interesantes de compañeros con relación precisamente a la investigación. Y creo que aquí cabe resaltar que, bueno, a título personal considero que hace falta un desarrollo más profundo del propio, de los propios pasos, eh, de los propios lineamientos que se deben de seguir en la investigación. Pero creo que por parte de, siendo autoridad, creo que a mí me llama la atención ahí siempre hablar de los principios de la investigación, porque considero que para toda autoridad que sea investigadora, pues debe de respetar estos principios y me parecen muy importantes porque además, pues toda autoridad investigadora debe tener presente que él es el que tiene en todo momento la carga de la prueba, ¿no? Y que al final, bueno, en la medida en que se respetan estos principios, pues también se están respetando los derechos humanos. Sabemos que hay muchos presupuestos procesales para poder llegar a esta parte de la calificación de la falta y a la integración del informe de presunta responsabilidad, pero bueno, hay muchos aspectos que se deben de tomar, que se deben de considerar. Y también a mí me gusta vincularlo con otros aspectos. Por ejemplo, yo he sostenido en algunos otros foros, incluso en clases con nuestro estimado amigo el doctor Darío, quien fue mi maestro en la especialidad, que yo encuentro mucha similitud entre esta investigación en materia administrativa con la investigación que se realizaba anteriormente en la materia penal, en lo que se llamaba el sistema inquisitivo. Y bueno, yo cerraría mis comentarios diciendo que es bueno también nutrirnos pues de la academia. Por ejemplo, de la academia a mí me gusta la postura que adopta el profesor Roldán Hopa, quien él pues es un defensor de que los principios del derecho penal no deberían de permear al derecho disciplinario. Es una postura y creo que vale la pena también conocerla, estudiarla, analizarla. Otra postura que me parece interesante respecto con el campo en el campo judicial, pues son las opiniones y la forma de pensar de el magistrado Alberto Gándara, quien por ahí tiene varios libros. Usted nos ha hecho el favor de compartirnos algunos ahí en el grupo de WhatsApp. Y bueno, creo que esos son algunos de los referentes que yo me permitiría dejar. Hay un procesalista que me gusta mucho su manera de entender el derecho disciplinario, que es el doctor López Olvera, ¿no? Y sin lugar a duda, bueno, pues la doctora Liz Padilla es un referente que no se puede eh, dejar a un lado porque me parece que sus ideas son bastante sólidas y firmes y creo que aquí en la comunidad la vamos a tener
en una conferencia magnífica. Yo ya tuve la oportunidad de estar en esa conferencia. Tengo su libro de la geometría que ella propone y me parece bastante interesante. Para no abusar en el uso de la voz, yo dejaría hasta aquí mis comentarios, agradeciendo que se me permitiera pues exponer estas breves ideas y pues que den paso a los comentarios, preguntas y de aquí de nuestros compañeros. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias a usted, estimado maestro Juan. Le envío un fuerte abrazo desde Jalapa, Veracruz. Muchas gracias por sus comentarios y por animarse a participar. Ven, Luna, ven. Ven, mi amor, ven. Luna. Yo le pediría al compañero licenciado Líbano, ¿lo pronuncié bien? Sí, ¿verdad? Si quisieras hacernos alguna aportación o algún comentario o algo así, fíjense que con el licenciado lo contacté por Twitter por este hilo que él abrió o este tweet que él compartió y que algunas personas se animaron a comentarle, ¿no? Entonces, estimado licenciado, le enviamos un cordial saludo desde Jalapa, Veracruz. Bienvenido a Derecho Disciplinario. ¿De dónde nos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy en Chihuahua. Tengo alrededor de un año en esto del derecho disciplinario. Y lo primero que genera es algo de shock. Cómo algunos operadores, cómo la propia ley puede ser confusa. Ahorita mencionabas algo respecto de la supletoriedad. Hasta en eso se batalla para identificarla, porque la ley general es algo clara, donde te dice dónde empieza la supletoriedad, pero de aquí para atrás, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a acudir? Yo lanzaba esa pregunta porque pienso que esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tipo de procedimiento? ¿Qué es? Si es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o si no lo es. ¿Por qué? Porque en responder esa pregunta vamos a saber qué cargas, por ejemplo, de fundamentación le vamos a poner. Para mí sí fue un poco de shock porque yo estaba en el entendido que la intención del legislador era pues desformalizar la investigación como es la investigación inicial ante el Ministerio Público. Y pues con un oficio muy sencillo lo giraban a cualquier entidad, recababan alguna prueba, salvo alguna prueba especial que requería alguna formalidad especial, pero unas copias certificadas del registro público de la propiedad, pues bueno, no necesitaban una fundamentación, no es un acto de molestia, no es un acto de privativo. Entonces, son estas preguntas que yo tal vez estoy mal, pero sí creo que en este nuevo esquema de la ley, creo que sí se tendría que hacer, porque va a llegar, los órganos investigadores van a generar una pedagogía también y van a enviar toda esta información y prácticamente les vamos a decir, yo estoy entendiendo que es formalizada y si es formalizada, pues cuídame cada detallito que se me fue. Y así, si se me fue en un oficio que iba para sacar un acta de nacimiento por algún presunto tema de nepotismo, pues era un oficio bien simplón para un acta de nacimiento y yo tenía que ponerle toda la fundamentación de competencia y toda la fundamentación de todo. Entonces, yo no lo tengo tan claro, yo lancé la pregunta porque mi primera intuición es que es informalizada, que no es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y que incluso en la exposición de motivos, que son muchos trabajos ahí medio revueltos y medio complicados, el que más se acerca a lo que quedó al final, sí dice, el principio de contradicción empieza desde el sustanciador. Entonces, la verdad es que sí le hice como pregunta real, o sea, sí tengo esa duda. Yo apunto hacia allá. Pienso que ¿cómo se genera esta duda? Pues, ¿cómo se genera esta cuestión? Pues también porque, por ejemplo, el tema de la calificación de la falta puede generar la idea en alguien que, es que es una resolución.
Pues sí, pero no le está quitando ni un pelo, en realidad nada más está generando los márgenes fácticos a través de los cuales se va a dilucidar el procedimiento ya cuando el procedimiento llegue. El procedimiento se va a tratar de A, B, C, D y E. Y lo anticipo en la calificación de la falta, pero hasta ese momento yo no le quité ni un pelo al presunto infractor. Es más, tal vez ni lo notifiqué. Entonces, creo que tendríamos que empujar hacia entenderla como no formalizada, como que no es un procedimiento seguido en forma de juicio, y entender que sí es la calificación de la falta, pues como la preparación del margen fáctico. En realidad sí era duda, o sea, sí era como una pregunta al aire, a ver, ¿quién puede dar luz de esto? Porque es un poco caótico. Y pues es cuanto. Licenciado, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo desde hasta Chihuahua, ¿verdad? Sí. Muy bien, y gracias por unirse. Sí, finalmente esa duda y esas preguntas son a las que nos hemos enfrentado siempre los operadores del nuevo régimen. El hecho de que tengamos estos espacios donde podamos los interesados en la materia, en los temas, reunirnos de manera pues libre, espontánea y demás, pues contribuye siempre, lo hemos platicado con todos los de derecho disciplinario, precisamente a robustecer el, el conocimiento, la reflexión en torno a estos temas que tanto nos interesan. Muchas gracias, licenciado. Tiene la mano levantada el compañero Misael. Adelante, Misael. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan todos? Sí, perfecto. Adelante. ¿De dónde nos saluda? ¿Desde dónde está conectado usted? De aquí de Ciudad de México. Yo soy egresado de Zacatlán. Llevo tal vez no mucho inmerso en este tema de derecho disciplinario. Nada más hacer un pequeño comentario al respecto de lo que el compañero que me antecedió estaba planteando. Si bien es cierto de que en la etapa de la calificación de la falta no se le está transgrediendo la esfera jurídica de derechos al presunto imputado, también es cierto que lo que ya todos conocemos, ¿no? Que en este régimen disciplinario que se sigue a manera de juicio, tiene muchas similitudes con el derecho penal. Incluso la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de que en efecto se deben de seguir y de repetir y replicar hasta en tanto el derecho disciplinario mantenga sus bases y sus antecedentes propios, podrán atraerse los principios generales del derecho penal bajo el concepto de la doctrina mutatis mutandis. Basado en esto, hay diversas resoluciones de la Corte donde determinan y especifican la etapa de un proceso penal, que es la parte de investigación, la parte ya de la imputación ante el juez de control, el juicio y ya la sentencia. Y dentro de los criterios que determinan es que incluso en la fase de investigación, aun cuando por mandato constitucional está reservado, y está reservado hasta en tanto no se judicialice el procedimiento, que es justamente también parte de lo que estaba comentando el compañero, es necesario que en esa etapa incluso de investigación, aun cuando esté reservado, se garanticen derechos humanos, por una simple y sencilla razón. La Corte determina que al momento de que en este procedimiento de investigación existe un acto de molestia, ya sea una citación, una orden de presentación, una orden de aclaración, una orden de citación para una primera entrevista, u otra situación en la cual se le manda llamar al presunto imputado, ese acto de molestia en automático le genera, pues sí, para la redundancia, un acto de molestia que si bien no es bien llevado ese procedimiento de notificación, se le están violentando derechos humanos. Entonces, incluso en la etapa de investigación y a partir de la etapa de investigación, se debe de revisar el procedimiento que se haya llevado a cabo. Situación que yo tengo de conocimiento de un asunto que estoy llevando,
donde en la etapa de investigación le llevan, le hacen una notificación a un servidor público para que haga la aclaración al respecto del por qué hizo o por qué no hizo una acción o una omisión en la etapa de investigación. Situación que simulan en la totalidad la notificación de dicho escrito y lo notifican, incluso está asentado ahora sí, basado en la tecnología en Google Maps, la dirección que ellos presuntamente, bueno, la autoridad responsable presuntamente notifica, pues es en un terreno baldío, ¿no? Y dicen que no, que sí, que es un familiar y ya está el vecino y no sé qué tal. Entonces, eso es algo muy visible y eso es algo que se debe de tener cuidado. Si bien es cierto, y ya nada más para terminar, en relación con lo que decía el compañero, si bien es cierto de que son etapas procesales tal vez separadas, pero el fin es que van concatenadas para llevar a cabo un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un servidor público. Pero en todas y cada una de ellas se debe de garantizar y se debe de privilegiar la máxima protección en derechos humanos. Entonces, aun cuando sea la calificación de la falta, se debe de hacer y se debe de generar todo lo que se conoce como la teoría del caso, la tipificación del delito, e incluso algo que yo he visto mucho es de que tipifican el delito, bueno, la falta administrativa, e incluso muchas veces esta falta administrativa no transgrede, solamente es meramente omisión administrativa. Y al momento de que llevan todo el procedimiento, las autoridades son negligentes al no observar en el tema de la ley de responsabilidades administrativas, en el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 101, primer párrafo, fracción segunda, donde incluso en el primer párrafo menciona de ese artículo que la autoridad substanciadora o la resolutora deberán, y resalto el deberán, que para mí implica que es de una manera obligatoria completamente, el abstenerse en imponer sanción alguna cuando una de dos, o esté clasificado en alguno de los dos supuestos que son las secciones de este artículo, o cuando no exista afectación a la hacienda y al patrimonio del Estado. Si es meramente un trámite administrativo, por ejemplo, la pregunta que yo planteaba hace rato en el grupo, si un servidor público no hace su entrega y recepción, en la cual, como antecedente, no tiene nada, no recibió nada, no administró nada, no tiene recursos, no tiene resguardos de nada, ese acto de omisión no le generó ninguna afectación al Estado, por lo cual la autoridad sustanciadora, y en su caso la resolutora, debió de abstenerse de imponer alguna sanción derivado de que no existió ningún daño. Y la ley es muy clara. O sea, deben de abstenerse al respecto de iniciar el procedimiento o, en su caso, de imponer una sanción. ¿Por qué? Porque no existe daño alguno. Y dentro del proceso de investigación se comprobó y se demostró sí que existe una conducta de omisión, pero dicha omisión no hubo no reflejó y no afectó en ninguna manera a la administración, a la Hacienda Federal. Entonces, ahí son varios supuestos y varios asegúnes que se deben de ir viendo y se deben de ir fortaleciendo, y qué bueno que en estos espacios se puedan ir planteando todo esto para ir ampliando el conocimiento y las visiones que se tienen, incluso los criterios que seguramente abonarán mucho. Es cuanto. Muchas gracias, estimado compañero Misael. Sí, efectivamente, dentro de todas las deficiencias que tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, muchas lamentablemente las encontramos en la etapa de investigación y demás. Hay disgregadas y repartidas bastantes omisiones, áreas de oportunidad y demás. Yo, en atención a lo que acaba usted de comentar sobre el tipo de, o mejor dicho, sobre sobre la autoridad que deberá conocer de ciertas faltas, yo les quiero plantear, a reserva de que lo platiquemos más adelante, una consulta, a ver si ustedes me ayudan, ¿no?
El artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas te habla sobre faltas, a ver, el 64. No, perdón, disculpen. El artículo 63 y el 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que dice: cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o de cualquier otra competente, proporciona información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Yo les voy a plantear un caso, a ver si ustedes me ayudan a resolverlo, que únicamente demuestra esta infrarregulación en la etapa de investigación. Tratándose de autoridades investigadoras que pertenecen a entidades de fiscalización superior, digamos que están haciendo una función en el primer apartado de este artículo que acabo de leer, ¿no? Hacen un requerimiento como autoridad fiscalizadora, ¿no? Y entrega la persona a la que requieren esta información dentro de una fiscalización sea interna o superior. El servidor público presenta información falsa. La pregunta es, ¿qué autoridad investigadora sería la competente para conocer de ese supuesto? Fíjense, sería la autoridad investigadora del órgano interno de control del sujeto, del servidor público que presentó la documentación falsa, o sería la autoridad investigadora del ente de fiscalización superior al que pertenece el auditor que está fiscalizando. ¿Cuál sería ahí la situación? Sucede lo mismo, a mi parecer, con lo que pasa con el artículo 73, el que hemos hablado en algunas ocasiones en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? La ley no te especifica cuál es la autoridad investigadora que va a conocer de esos casos, ¿no? Cuando se trate de particulares que están en campaña, sus equipos de transición y demás, ¿quién va a investigar una probable falta administrativa? Entonces, son estas situaciones que pongo únicamente de manera ilustrativa en atención al comentario que hizo el compañero Misael sobre estas situaciones. Muchas gracias, estimado compañero Misael, ¿no? ¿Alguien más que desee tomar la voz y hacer algún comentario respecto a lo que nos dijo el compañero Misael o en general, o compartir alguna experiencia? Con toda confianza, el micrófono es abierto. Ustedes únicamente solicítenlo con la mano levantada. Aquí vemos. Adelante. En el chat creo que es un buen tema. Claro que salvo tu siempre mejor opinión es la de los demás. Hay que despersonalizar siempre los argumentos, ¿no? Los que se den siempre son a título profesional. Pero el chat, lo que tiene aquí en el chat, dice, respetuoso a la se menciona que se podrán abstener respecto de la abstención de la autoridad substanciadora para iniciar el procedimiento o de la resolutora para imponer algunas sanciones. Me parece que eso es algo bueno que podríamos traer acá, ¿no? Yo creo que son dos situaciones distintas, la del 101 y la del 77, que en una efectivamente está arreglada y dice se abstendrán de ponerse en la sanción cuando se trata de daños. Es claro que se trata de conductas negligentes y con daños que son resarcidos, ¿no? Y la otra se refiere a cualquier tipo de falta administrativa en la que se incurra, pero en la que se corrió todo el procedimiento y entonces la autoridad resolutora dice, bueno, tú que cumples los requisitos que marca el 77 o los supuestos que marca el 77, entonces sí me puedo abstener, pero es una facultad potestativa, ya no está arreglada y es opcional. Entra en el arbitrio, no en la arbitrariedad de la autoridad resolutora. Creo que son dos supuestos distintos, en uno está arreglado y en el otro es potestativo, salvo lo que mejor opinen los demás, que creo que de eso se trata, de uniformar aquí los criterios. De lo que decía Líbano hace rato,
Sí, efectivamente, Líbano, si es un procedimiento seguido en forma de juicio, porque hay partes, hay alguien que resuelve, hay recursos de alzada, hay recursos que vienen a resolver aquí abajo, y no es informal. El procedimiento de responsabilidad administrativa no es más informal, al contrario, se vino haciendo mucho más riguroso, mucho más garantista y legalista de a como era. Antes, efectivamente, una sola persona hacía todas las funciones de un órgano interno de control, investigaba, sustanciaba y sancionaba, ¿no? Y a veces él mismo hasta resolvía los recursos de revocación. Aquí al contrario, aquí se ha procurado garantizar, se ha vuelto más técnico, se ha vuelto más complicado, más complejo. Eso es una pregunta que yo quiero hacer ahorita al final. Pero sí es más garantista, no es informal, al contrario, es más formalista. De hecho, es lo que se está atacando ahorita, la falta de formalismo en los procedimientos de investigación, el respeto a los principios que establecen ahí. Ustedes saben, hablando a un nivel un poquito más técnico, que los derechos son reglas, se cumplen o no se cumplen. ¿Es correcto? Son normas. Los principios son tomados como normas de optimización que se aplican en una mayor o menor medida dependiendo del caso concreto, ¿no? Es decir, bueno, es que la presunción de inocencia, hay criterios de esto, no aplica de manera integral, de manera exacta en el derecho penal que en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque la función punitiva al parecer es más gravosa allá que acá, ¿no? Pero eso ¿qué te lleva a decir? Entonces, no debes de observar los principios de manera tan rigurosa en el derecho administrativo. Los puedes... Ya. ¿Sí me escuchan? Ahí. Eso es, Gustavo, sí, lo que pone ahí. Eso es lo que hay que debatir aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la etapa de investigación, y abusando del micrófono 2 minutos más, Rodrigo, pero creo que eso es lo importante de aquí. En la investigación, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando en la investigación? Yo soy autoridad resolutora y lo veo mucho en la práctica. La investigación dice, llegó una auditoría en donde Juanito Pérez no solventó las observaciones 3, 4 y 5. La admito y entonces la paso para acá exactamente y digo que como no solventó las observaciones 3, 4 y 5, Juanito Pérez es presuntamente responsable. Espérate, los principios de exhaustividad, los principios de tipicidad que tienes que hacer, ¿a qué te obligan? Primero que nada, investigar si es cierto las condiciones de modo, tiempo y lugar de ese. ¿A qué voy con todo esto? Que efectivamente este formalismo es más riguroso. Los principios se deben de aplicar de manera rigurosa para que pueda garantizarse un debido proceso legal a quien esté tanto investigado como después sustanciado. ¿Cómo quiere decir esto? Le tienes que decir en qué falta está encuadrada la conducta que le estás reprochando, si no, no hay tipicidad. Y esta falta administrativa tiene que estar emitida mucho antes a la conducta. Ahí debe de estar. Entonces, si la autoridad investigadora más dice, bueno, pues es que violó tales cosas, perdón, no solventó las observaciones 3, 4 y 5, y por lo tanto es presuntamente responsable, espérate, me tienes que acreditar uno. Si él tuvo conocimiento de esos hechos. 2, si él estaba en el cargo cuando le estás, durante el cual le estás reprochando la conducta. 3, si estaban a su cargo si eran sus atribuciones, si eran sus obligaciones, si estaban normadas en algún lado que dijeran que las tenía que hacer. Las condiciones de modo, tiempo y lugar, lo que no se está haciendo. Y después de todo eso tienes que decirle, bueno, entonces esta conducta encuadra en esta falta administrativa del catálogo de la ley que se compone de estos elementos. Por lo tanto, sí presumo que existe una responsabilidad administrativa, entonces te lo mando a ti para que tú veas con base en las probanzas que hay, en las declaraciones y en los elementos que te digas para ver si es cierto o no. Pero se está obviando esta parte, ¿no? Se está llevando de manera un poquito más, yo no sé si menos minuciosa, o se está complejizando, se está volviendo técnicamente muy especializado el derecho como para llevarlo así. Algo de eso es lo que está pasando por aquí, creo yo. Ya se levantaron las manos.
Muchas gracias, estimado maestro Roberto. En orden de prelación, le damos la voz al compañero Rubén Mendoza y luego nuevamente a Juan Ignacio Martínez y otra vez a Líbano y a Misael. Adelante, amigos. Gracias, maestro. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Pues nada más es un comentario. La verdad me llamó mucho la atención ahora que entré en Facebook, precisamente este grupo multidisciplinario. Y pues me gustó, pues ahora sí que participar. Estoy escuchando con mucha atención todo lo que están comentando respecto a lo que es la ley federal, la ley general de responsabilidades. Y yo me remito porque yo hace muchos años trabajé en órganos, lo primero en las contralorías internas, antes de ser órgano interno de control, con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, hablamos de la época de la renovación moral, de la Secretaría de la Contraloría, lo que os voy a hablar así brevemente, de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, después por su paso de la famosa SECODAM, ¿sí? La Contraloría Administrativa de Salud, y luego la Secretaría de la Función Pública. Entonces, sí, la verdad hay un avance tremendo en cuanto a la ley, ¿no? Porque la ley, digo, con el respeto que en esa época lo veíamos, estaba muy limitada. Incluso, pues, se partía, ¿no? Había lo que era el juicio político y luego lo que era la parte de responsabilidades, y no nos decía, al menos en esa época, no decía si había una ley supletoria, porque decía la misma Secretaría de la Contraloría que la ley supletoria era la referente a lo que era el Código de Procedimientos Penales. Estaba en el juicio político, entonces no había así como abiertamente una regla muy clara. Entonces, la verdad sí, con todas sus deficiencias que tiene la Ley General de Responsabilidades actualmente, digo, vemos el avance que pues ahora los órganos internos de control, bueno, pues ya tienen su autonomía, la misma ley lo establece, sí, faltan avances, ¿no? Faltan avances, muchos avances, pero pues creo que se ha dado un paso muy importante, ¿no? Ya como procedimiento, las personas que antes iban como presuntos responsables, que eran citados, pues aunque se les decía que fueran acompañados de una persona, un defensor, pues la gran mayoría, al menos lo que yo manejaba, que era el sector energía, la Secretaría de Energía y luego Petróleos Mexicanos, pues iban pues casi así solitos, ¿no? Y se defendían solos, a veces incluso los abogados que iban, algunos, no todos, pues iban así como que no sabían de qué se trataba. Había abogados laboralistas que querían defender a los servidores públicos en las contralorías internas. Entonces, no había una gran, pues así que difusión de esa misma ley y mucho desconocimiento por parte de muchos abogados. Unos de los que a lo mejor ustedes por ahí lo han escuchado, al maestro Sergio Guacuja Betancourt, él es uno de los pioneros de esa época, el litigante en el aspecto de responsabilidades, y que vio muchos servidores públicos allí precisamente en Pemex y luego ya en la Comisión Federal de Electricidad y en otros órganos internos de control. Más bien era eso, no quiero pues abundar más, pero más bien fue para refrescar un poco que la verdad sí ha habido un avance, claro, no quiere decir que con esto ya sea lo idóneo, pero pues todavía hay mucha materia y yo creo que pues, con todos ustedes, a los otros compañeros que a lo mejor no pueden o no tuvieron la oportunidad de inscribirse, pues yo creo que se pueden llevar a cabo muy buenas acciones y muy buenos conocimientos en lo que es esta materia. Eso es todo. Buenas noches. Don Rubén, muchísimas gracias. Siempre es muy sano, muy enriquecedor tener operadores del anterior régimen, porque ellos finalmente conocieron todo lo que se venía haciendo en materia de responsabilidades, y usted pues finalmente le tocó no solo la transición, sino finalmente toda la trayectoria desde que se inició esto allá por el 82 ya de manera formal, ¿no? Es Le correcto. agradecemos bastante y pues tener su presencia siempre enriquece bastante a nuestra comunidad. Muchas gracias por su participación. Adelante, Liceo Líbano. Hola nuevamente. Yo nada más quiero hacer una precisión. Cuando yo me refiero a investigación informalizada, no quiero decir investigación que no respete derechos humanos o que a la hora de recabar la prueba, pues por ejemplo, no sé, las de cuentas bancarias, pues evidentemente hay un caminito que hay que seguir. Me refiero al modelo investigativo, el equivalente. ¿Qué contraste tiene? Bueno, pues el de la investigación inicial que realiza el Ministerio Público.
Evidentemente el Ministerio Público no puede llegar ante el juez de control a presentarle, es que fíjese que el auditor me dijo esto y pues yo casi lo paso directo, utilizando el ejemplo. No, Si lo, evidentemente si lo hacen, ¿eh? pues no debería. Sí, evidentemente tienen que agotar. A ver, tenía el carácter de servidor público, fue quien lo realizó. No había alguna situación. Mi perrito anda con todo ahorita en este momento. Me exige atención. Pues total que lo que quiero decir es que el modelo de investigación es informalizado y el procedimiento inicia, y literalmente así lo dice la ley, cuando se turna al sustanciador. Alguna precisión que me esté fallando, pero no quiero decir con formalización e informalización violar derechos humanos al recabar una prueba. O sea, más bien el reflejo, el paralelo que yo veo es la investigación inicial del Ministerio Público y que se formaliza en la investigación complementaria. Creo, yo sí coincido que el procedimiento sancionador es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero no en la etapa de investigación. Era el punto. Si me dejan y abusando de eso, a lo mejor esa informalidad, ¿sabes en qué la tenemos? En que aquí puedes emitir efectivamente, como bien dices, un oficio solicitando, nada más debidamente fundado y motivado, solicitando lo que requieras, ¿no? Y en el Ministerio Público, pues tienes que recaer un acuerdo, para mandar ese oficio tiene que recaer un acuerdo que te faculte para hacer eso y después ejecutarlo, ¿no? Es un poquito más intrincado el vericueto. Era todo. Pero creo que es al revés. El Ministerio Público incluso tiene facilidades, llegas, presentas la denuncia y empieza a aventar oficios para todos lados con pruebas que resulten pertinentes, ¿verdad? No, porque tiene que pedirle a sus trabajos periciales, etcétera. Justamente hacia allá va el entender la investigación, la etapa de investigación formalizada o informalizada, nos va a dar pauta para entender cuál es la debida fundamentación, porque entiendo que el 96 establece que tiene que ir debidamente fundado y motivado. Yo ahí me hago la pregunta, ¿qué es debidamente fundado y motivado en un acto que ni es ni privativo, ni de molestia? Pues para mí en mi idea, porque el pragmatismo me haría poner todo, estimarla formalizada. Pero en mi idea es, pues, el suficiente para poder decirle al servidor público, ¿sabes qué? Necesito que me mandes ese papelito, y si no me lo mandas, pues aquí tengo una serie de facultades en el artículo 97 que, pues, que te va a poder multar o amonestar, etcétera, ¿no? Las que ahí dicen. A eso yo pienso que se tendría que entender como debida, o sea, todo eso esa pregunta que yo hacía desde el principio, impacta también en esto. ¿Qué tanto tengo que fundarle y motivarle para pedirle un acta de nacimiento? Yo creo que es, oye, el 96 dice que me lo tienes que mandar y el 97 dice que si no me lo mandas va a pasar esto. Salvo su mejor opinión. Sí, perdón, ahí nada más, disculpen la interrupción, comentando lo que dice el compañero. Insisto, si bien es cierto de que la etapa de la investigación, que es la que está planteando, y entiendo que es como el meollo del asunto, salvo que me corrijan, lo que comentaba es de que hay antecedentes ya de la Corte donde ya estipula que solamente en los casos en los que en el procedimiento de dicha investigación, ya sea la inicial o la complementaria, se violenten derechos humanos, entonces sí ya puede haber ahí incluso situaciones que den pie a un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque están violentando justamente en el sentido de que si hay un acto de molestia donde mandan a llamar al presunto
presunto responsable o al presunto infractor o al presunto delincuente para que le hagan una primera entrevista. En ese momento la corte determinó de que en ese supuesto ya hay un acto de molestia y si ese proceso de notificación para una primera entrevista no se llevó a cabo con un debido proceso, eso es violatorio de derechos humanos. O sea una etapa previa al proceso seguido a forma de juicio. Y eso ya es jurisprudencia. Si quieren, busco y lo subo allí en el grupo para que lo chequen. Pero nada más hay un punto que sí creo que es necesario comentarlo, que es algo que estás diciendo, de que cuáles son las facultades, o bueno, cuál es la correcta determinación para decir fundamentar y motivar una solicitud dentro del proceso de investigación. Si mal no tengo entendido, y si no, espero me puedan ayudar a corregir o a perfeccionar esta parte, es de que por mandato constitucional el Ministerio Público está facultado para hacer cuantas diligencias sean necesarias para llegarse de absolutamente todos los criterios, todas las documentales y todo lo necesario para allegarse a la verdad. Y eso por mandato constitucional. Ahora, si bien es cierto de que entre autoridades no debe de existir como tanta, bueno, ya actualmente se supone que ya no debería de existir como tanta burocracia y es solamente de, ¿sabes qué? Estoy llevando a cabo tal investigación, por lo cual con fundamento en tal, te solicito esta información que es de mis líneas de investigación. Tengo entendido, nunca me he dedicado al derecho penal, nunca he estado en un ministerio público, con desconocimiento de cosas, sí puedo hacer esta manifestación, espero no equivocarme, pero quiero creer o debo de entender que hay una metodología que deben de llevar los ministerios públicos para realizar estos procesos de investigación, ¿no? Entonces, era lo único que quería comentar. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí finalmente, con lo que acaban de exponer ustedes, es cierto, y siempre lo hemos comentado ahí en el grupo y en todas las oportunidades que hemos tenido, la investigación de responsabilidades administrativas y el procedimiento de responsabilidades administrativas como tal no se agota únicamente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos inmersos en un sistema que a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos también tiene la obligación nuestras autoridades de respetar aquellos derechos humanos de fuente nacional e internacional que derivan de instrumentos internacionales en la materia que nuestro país haya firmado, ratificado y demás, ¿no? Entonces, lo que comentó Misael en relación con lo que comentó Liévano, pues sí, efectivamente, incluso ya esta jurisprudencia o criterios por parte del Poder Judicial, donde dicen que a la etapa de investigación le revisten ciertas características, pero ciertas exigencias, pero si uno las analiza, pues obviamente son respetuosas de derechos humanos, debido proceso, debida defensa y demás, incluso desde que inicia la investigación, sea la naturaleza administrativa, ¿no? Esto derivado obviamente del artículo 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la jurisprudencia contenciosa y consultiva que ha emitido la Corte. Muchas gracias a los dos amigos. Seguimos con el maestro Juan Ignacio y luego con el maestro Carlos Vidarte. Muy buenas noches. Adelante, amigos. Sí, gracias, doctor. Bueno, retomando un poco lo que decía el maestro Roberto, yo coincido ampliamente en que sí hay que tener muy presente, tanto en la investigación, sea como en el procedimiento, digo, igual en algunas otras materias, que bueno, sí las normas tienen este carácter de enunciados imperativo-atributivos que por una parte conceden derechos y por otra imponen obligaciones. Y la importancia de entender que esos principios que se señalan en la investigación, en el procedimiento, pues efectivamente son mandatos de optimización que además tienen una implicación tanto constitucional como convencional. Y me parece que ahí el maestro Darío, no sé, el maestro Darío Ángeles, me agrada la manera como él analiza los principios de taxatividad y exacta aplicación de la norma en el derecho disciplinario. Ahora, retomando lo que usted mencionaba, la propuesta que hacía con relación al artículo 63, fíjese que el magistrado Gándara en su libro de
de la Ley General de Responsabilidad Administrativa comentada, él hace una separación de los elementos del tipo de desacato. Quiero citarlos textualmente, pues para que quede de manera más detallada este aparato crítico expuesto. Y bueno, él dice, él lo separa de esta manera. Dice que los elementos del tipo de desacato, número 1, dice, es tratándose de requerimientos o resoluciones. Ahí es una primera distinción que se tiene que hacer. Luego, un segundo momento es de autoridades. Y él dice, bueno, entonces hay que ver si son fiscalizadoras de control interno, judiciales, electorales, en materia de derechos, en materia de defensa de derechos humanos o cualquier otro componente. Y luego la tercera división que él hace es que se proporcione información falsa, no de respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información. Y el cuarto, requisito sine qua non del último supuesto, que retrase, que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Y él a su vez hace una propuesta de reconversión del tipo, que en palabras de él dice abstenerse de proporcionar información falsa o no dar respuesta alguna o retrasar deliberadamente y sin justificación la entrega de la información tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Él considera que de esta forma se clarifica un poco mejor pues este tipo que está señalado en el artículo 63. A título personal, yo considero que bajo este análisis que él hace y conforme a la pregunta que usted planteaba, bueno, pues ahí en todo caso tendrá que ser quien inicie la investigación, tendrá que ser el órgano interno de control, dependiendo del tipo de autoridad que se dé cuenta o que conozca en todo caso, de que se esté proporcionando la información falsa, que no se esté dando respuesta o que se esté retrasando deliberadamente. Es decir, podría ser a lo mejor del ámbito del Poder Judicial o a lo mejor del ámbito del electoral, y entonces ese órgano interno de control, esa autoridad investigadora, sería la que iniciaría la investigación propiamente de este tipo que es de desacato. Ese sería mi comentario nada más, doctor. Muchas gracias. No, no, gracias a usted, estimado maestro. Sí, efectivamente, ese libro es muy bueno, el de la ley comentada, Ley General de Responsabilidades Administrativas comentada. El magistrado la concorda, la contrasta con la ley del Estado de México. Él y un colaborador hacen el análisis puntual prácticamente de cada artículo, lo cual fue una labor exhaustiva, profunda, y que ayuda bastante a todos los operadores precisamente para conocer la opinión o el criterio de un operador práctico, ¿no? Ahí la distinción o la separación del tipo o el disgregado del tipo que hace el magistrado Gándara, sí, obviamente es claro, es autoridades fiscalizadoras y autoridades de órgano interno, ¿no? Pareciera que la redacción del tipo en la 63 no nos ayuda mucho, entonces es por eso que a raíz de este análisis que hace el profesor Gándara, nos ayuda mucho a todos. Muchas gracias, estimado maestro Juan. Adelante, maestro Carlos. Muy buenas noches y un gusto tenerlo por acá. Maestro, tiene el micrófono apagado. Buenas noches, perdón, una disculpa. Como siempre, disfruto mucho de estos micrófonos abiertos, pero por alguna razón siempre se me complica un poco la agenda, me agarran en la calle. Pero bueno, solamente para hacer un comentario de una precisión, bueno, una opinión personal. Cuando se platicó hace un momento, bueno, en cuanto a la fundamentación de los requerimientos, qué tan exhaustiva debe ser y hasta dónde, para efecto de una opinión muy personal, conste, cuando se habla de un requerimiento de autoridad, por ahí
debemos entender que no todo acto administrativo, no toda actuación administrativa va a generar necesariamente un acto de molestia en particular o va a tener una repercusión inmediata en la esfera jurídica de un ciudadano. Es el caso de las comunicaciones o los requerimientos que se hacen entre autoridades. Yo sugeriría, es una sugerencia mía nada más por cuestión de experiencia, que cuando se hace un requerimiento, pensemos somos una autoridad investigadora, un buen parámetro para medir esa legalidad, que es un principio, por ahí una jurisprudencia, no recuerdo si esta es una jurisprudencia que habla sobre el principio de legalidad que debe prevalecer entre las comunicaciones de autoridades, por principio, no por una vía de fundamentación y motivación hacia un tercero ciudadano. Y en ese sentido, en la práctica lo que a mí me ha funcionado es que fijemos la fundamentación en el sentido de, a ver, yo soy la autoridad que requiere, bueno, pues tendré que fundamentar mi competencia, es decir, ¿por qué te estoy requiriendo? ¿Cuáles son los fundamentos legales que me permiten formular el requerimiento? Y implica también que yo revise el marco jurídico competencial de la autoridad a la que voy a requerir. Y eso me ayuda porque no solamente fundamento mi competencia para requerirte, sino que además te hago notar a ti requerido que en términos de tu marco jurídico competencial, tú tienes la facultad de darme la información y de responder. Entonces, como mera sugerencia, como mero comentario práctico que a mí me ha funcionado, lo dejo ahí a consideración del foro. Y pues muchas gracias. Y ya por ahí me despido porque vamos a entrar a la fiscalía a entregar un par de denuncias. Hay que corretear la chuleta, está muy dura la cosa, es un año muy complicado. Un saludo a todo el foro. Muchas gracias, mi estimado maestro Carlos. Ya van tres micrófonos que siempre lo agarramos en la calle, mi estimado maestro. Pero le agradecemos que tenga la disposición de, aunque sea ahí por celular, se comparta sus comentarios y atienda esta convocatoria. Muchas gracias. Ya están preguntando aquí sobre el libro del maestro Gándara que comentó el maestro Juan. Aquí el compañero Rubén compartió el PDF, es un libro muy bueno, ustedes lo pueden encontrar impreso o en línea. De hecho, aquí lo editaron con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, una obra bastante recomendable. Ahí hace el análisis de los tipos, bueno, prácticamente todos los artículos de la Ley General, como el que nos compartió aquí el maestro Juan. Muchas gracias por compartirlo con los demás, ¿no? Compañeros, ¿alguien más que desee hacer algún comentario, algún criterio? Yo únicamente les recuerdo que sí, finalmente las facultades de la autoridad investigadora las encontramos en el capítulo 2, se llama el título de la investigación, que van del artículo 94 al artículo 99. Ahí se enlistan algunas, las más primordiales. En algún momento, si nosotros vemos el artículo, aquí está, el artículo 95, el que comentaban ustedes hace rato, dice: las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren de carácter reservado o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta ley. Este artículo, en sus 4 párrafos, faculta a las autoridades investigadoras para requerir cualquier tipo de información. Ahí específicamente dice que no les son oponibles estas disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito y demás. Sin embargo, impone una cláusula este mismo artículo, siempre y cuando se celebren convenios de colaboración entre autoridades correspondientes. Un caso práctico, fíjense ustedes que la Comisión Nacional Bancaria, que es la autoridad a nivel nacional que contempla o contiene o regula todas las acciones que la banca pública o privada de nuestro país se realizan, ¿no? Ahí vienen todas las operaciones, ¿no? Las autoridades investigadoras muchas de las veces requieren ese tipo de información que tiene la Comisión Nacional Bancaria, pues antes para darle seguimiento al trasiego del dinero o a la ruta del dinero, ¿no?
la Comisión Nacional Bancaria deja abierta a las autoridades investigadoras la celebración de un convenio para que usen el CIARA, que es su sistema de información donde se contiene toda estos datos bancarios, ¿no? Muchos podrían pensar, bueno, pues con el artículo 95 o de toda la interpretación de este capítulo, pues yo le puedo pedir a prácticamente a cualquier autoridad, es obligada a dármelo. Pues sí, pero ahí nos impone esta cláusula para que se celebren convenios, ¿no? De alguna u otra manera, mejor dicho, si no se celebra este convenio, la Comisión Nacional Bancaria pues no va a entregar esta información. Sucede lo mismo con el Instituto Nacional Electoral, que es muy reacio. Me han comentado muchas autoridades investigadoras del país que cuando ellas hacen un requerimiento sobre datos sobre sujetos investigados, acuden al registro nominal y demás, y pues el INE sencillamente les dice que no, que esa información no se la pueden otorgar de acuerdo a la ley electoral y demás, por lo tanto es imposible que se las proporcionen. Sin embargo, cuando se celebra un convenio, ahí sí se las proporcionan, ¿no? Son finalmente muchas de las resistencias que presentamos, o mejor dicho, a la que nos enfrentamos autoridades investigadoras. Si bien es cierto que tenemos amplias facultades, la verdad es que no podemos, digamos, ejercerlas todas tal cual están literalmente expuestas en la ley. Amigos, ¿alguien más que desea algún comentario, compartirnos alguna experiencia y demás? Adelante, compañero Misael. Sí, muchas gracias. Nada más retomando los que llegaron a ver mi pregunta en el grupo, lo que comentaba es que el hecho es un servidor público que sale tenía hasta 30 días hábiles, para poder hacer su acta de entrega y recepción. Dicho acto empieza a computarse una vez el área administrativa del área de donde estaba adscrito le notifica al titular del órgano interno de control correspondiente para que interceda y vigile la correcta entrega y recepción. Pero la ley de la entrega de los recursos especifica que solamente se le va a notificar al titular del órgano interno de control y no así al servidor público saliente y al servidor público entrante o quien recibirá momentáneamente la información de dicho cargo. En ese sentido, se entiende que dicha norma o que dicha ley es heteroaplicativa y por esa situación el servidor público que sale, si no se le notifica al respecto de una, a quién le va a entregar, y dos, a partir de cuándo se tiene este término para poder hacer su entrega y recepción, pues sí se le está orillando de manera negligente a que caiga en una omisión al no realizar su entrega y recepción. Esto de acuerdo a la ley de entrega y recepción de los recursos del Estado para el Estado de Hidalgo de 2015. ¿Por qué? Porque en 2020 hacen una reforma en el artículo 9 y 10, si mal no recuerdo, de esa ley, donde justamente ya hacen de manera obligatoria que la notificación de dicho documento para que empiece a correr el cómputo de estos días, se menciona que ya debe de ser al titular del órgano interno de control y a los servidores públicos que intervienen en dicho procedimiento, o sea, el servidor público entrante y saliente. ¿Qué es lo que genera esto? Que si bien es cierto, hay una omisión por parte del servidor público que sale por no hacer su correcta entrega y recepción, también es cierto de que pues él no está incumpliendo en estricto sentido porque él no indica y no pone a una persona a quien se le va a entregar. O sea, él no tiene esa determinación ni esa facultad para determinar a quién le va a entregar, ¿no? Esa es una. Y la otra es que es, digamos, la duda, o más bien la inquietud de saber qué otro criterio hay, además del que yo ahorita a lo largo de este año me he estado formando al respecto de esta situación, es que si es una omisión generada por o un tercer servidor público,
en el momento en el que se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, una no se encuadra porque ya no es servidor público, ya es un particular. Y dentro de del catálogo de responsabilidades administrativas relacionadas con particulares, no se estipula este supuesto. Entonces, para mí, a mi interpretación y a mi criterio, y al menos de lo que yo he estado pensando, es que ese es otro vacío, porque tú al momento de que dejas de ser servidor público, pues entonces en automático te vuelves particular. Y entonces, en ese supuesto, aun cuando tú no hagas tu entrega y recepción, no te pueden iniciar un procedimiento como servidor público porque ya no eres servidor público. E incluso no eres servidor público al momento del incumplimiento de esa obligación y al momento de realizar la supuesta omisión. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿cuál debería de ser el criterio para iniciar un procedimiento y bajo qué situación se debe de imputar a esta persona? ¿Como servidor público, que ya no está en funciones, o como particular? Eso es lo que estaba manejando, bueno, lo que estaba planteando inicialmente en el grupo. Espero esto abone más a las dudas que se pudieron haber generado de lo que planteé inicialmente. Y si pudieran opinar otros puntos de vista, se los agradecerían para nutrir esta parte, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Sí, ya cuando planteaste la pregunta por escrito en nuestro grupo de WhatsApp, de hecho yo te pregunté que no había entendido el supuesto, y ahorita que lo verbalizas, pues ya nos quedó un poco más claro, ¿no? Bueno, ahí por principio de cuentas tendríamos que acudir al artículo 4 de la misma ley que nos dice quiénes son sujetos a la misma, ¿no? Entonces están los servidores públicos. Ahí viene en la fracción segunda lo que tú acabas de describir, aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en el supuesto que refiere la ley, y los particulares relacionados o vinculados con faltas administrativas. Son 3 tipos de personas o categorías de personas a las que les es aplicable la ley general, ¿no? Tú nos comentas que este servidor público dejó de ser servidor público y se actualizó luego la falta administrativa. ¿Es así, entendí bien? Sí, es correcto. Ok, entonces no lo realizó siendo servidor público. No, más bien, deja de ser servidor público y se supone que a él le debieron de haber notificado a quién le va a entregar la información que ostentó como servidor público. El tema es de que dicha notificación nunca se efectuó. ¿Por qué? Porque la ley de la entrega y recepción de los recursos para el Estado de Hidalgo solamente contempla, en la de 2015, contempla que únicamente se le debe de hacer el conocimiento al titular del órgano interno de control para que interceda en dicho acto de entrega y recepción. Posterior a eso, ya en la reforma de 2020, seguramente el legislador observó este error y entonces corrigió esta situación, y entonces ya lo pone como que se debe de notificar a el titular del órgano interno de control para que interceda y vigile la correcta entrega y recepción, y ve a los servidores públicos que van a practicar el acta de entrega y recepción, teniendo esto en el entendido que es el servidor público que sale y el servidor público que recibe o que entra. Muy bien, mira, me interesó el tema. Si quieres luego, no tengo ahorita una respuesta que compartir y que darle, soy sincero, ¿no? Sin embargo, ya luego me pongo en contacto contigo para explicar bueno, para que me compartas mayor información y te dé una opinión más profunda, ¿no? Salvo que alguno de los aquí presentes, amigos nuestros, tengan algo que opinar respecto a tu caso en particular. Sí, aquí dicen, mientras no prescriban las faltas administrativas, efectivamente, Diana, la ley general es para servidores y exservidores. Es importante ver la naturaleza de la entrega, sea final o intermedia, nos dice la licenciada Miriam. Pues sí, totalmente de acuerdo. Considero que sí hay acto de omisión. El hecho de que no se le señala a quién deberá hacer entrega, lo correspondiente será hacer entrega al superior jerárquico. Claro, siempre y cuando esté señalado en una disposición legal.
Muy bien. Misael, muchísimas gracias. Yo me pongo en contacto contigo y a través del grupo para que platiquemos este tema en particular. Muchas Claro que gracias. sí, muchas gracias. No, hombre, a ti por compartirnos estas experiencias que... Otra de las cosas también que tenemos que ser muy sinceros, la Ley General de Responsabilidades Administrativas obviamente no abarca todos los aspectos que deban regular a digamos, tanto el procedimiento de investigación como la investigación como tal. Por eso tenemos la supletoriedad en el apartado de responsabilidades, en el apartado del procedimiento de responsabilidades administrativas. Yo aquí les preguntaría, y eso es lo que hemos platicado en otros foros, ¿la sola Ley General de Responsabilidades Administrativas resulta suficiente para cubrir una investigación? O sea, digamos, todos los artículos que vienen ahí son suficientes para digamos, para decretar requerimientos, para llevar a cabo diligencias, para hacer, digamos, obtención de elementos de convicción. ¿Ustedes qué opinan? Yo a veces pienso que no se merita, digamos, muchísima fundamentación para efecto de fundamentar un acto de una autoridad investigadora en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Obviamente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas solo plantea situaciones generales sobre los temas que está regulando. Una de las ausencias que ya seguramente ustedes habrán notado es que no habla nada sobre auxiliares de las autoridades investigadoras. Entonces, de acuerdo a la ley general y a las leyes estatales de responsabilidades administrativas, mientras no se contemple la figura de un auxiliar en autoridades en materia de investigación, todas las actuaciones en materia de investigaciones solo podrán ser emitidas por el titular o la autoridad investigadora. Puede ser, digamos que en una situación doméstica, es decir, en un reglamento interior o en las leyes estatales de responsabilidades administrativas, puedan contemplarse estos vacíos. De lo contrario, si no está contemplado en la reglamentación doméstica, en reglamentos internos y demás, si se contemplan, si de facto actúan estas figuras, pues obviamente desde mi punto de vista comprometen la investigación, pudiéndola viciar de legalidad, ¿no? Entonces, es otro de los apartados, otra de las infrarregulaciones que encontramos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? ¿Alguien más que desee hacer un comentario, estimados compañeros? O compartirnos alguna experiencia o duda como lo hizo el compañero Misael Eliseo Líbano. Nadie. Yo dejo tres temas, si me lo permite, doctor. Uno, si en una investigación alguien dice, es que fulano de tal, que era mi jefe, me citaba en la plaza a tales horas, en días inhábiles, y había unas cámaras ahí. ¿Te da la competencia para pedir las grabaciones de la cámara? Para allá. ¿Cómo fue, maestro? A ver, ¿cómo? Una persona va y dice, vengo a quejarme en contra de mi jefe, porque me cita en días inhábiles y en horas inhábiles, entre otras cosas, ¿no? Por otras cosas que se queja, para que lo lleve yo en coche oficial a llevarle el refri de su casa, o la estufa. ¿Cómo puedes comprobarlo? Solo con las cámaras que hay ahí, ¿no? Te da la competencia, lo que hablaba hace rato Carlos, la jurisdicción, o más bien la competencia, te da la competencia para pedirle las cámaras o las grabaciones a Pizza Hut, que es donde estaban las cámaras. Es para dejarla ahí, ¿no? Ahí nada más en el tintero por si quieren hacerlo. Y dos, el diseño de la ley sí es necesarísimo que se arregle. ¿Sabes por qué? Porque no hay los elementos para poder llevar a cabo una buena investigación, como que no se le da, como que incluso en eso mismo que dicen, no, es que los principios no aplican de manera exacta en el derecho penal que en el administrativo, porque la potestad punitiva es menor. Desde ahí como que se menosprecia al derecho administrativo,
y somos perdón, el hecho disciplinario, y somos un montón de servidores públicos. Yo creo que le andamos llegando a los 4 millones. Debe de ponerse seriedad a la investigación, y la investigación debe ser realizada rigurosamente, no es cualquier cosa, debe ser igual que los procedimientos. Y la otra que dejo ahí, con las bitácoras de vehículo, pues entran o salen. La otra, han visto que en los procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando son faltas graves, las mandas al tribunal que corresponda, ¿no? Al tribunal de justicia administrativa que corresponde, sea federal o de los estatales. Ellos se encargan de admitir y desahogar las pruebas, después los alegatos, las diligencias para mejor proveer y resolver. Pero ¿se han dado cuenta qué pasa con las no graves? La ley dice que las pruebas se deben desahogar por la autoridad resolutora, porque van dirigidas la ley exclusivamente a las faltas graves, pues la resolutora es la misma ya, que termina siendo la substanciadora, termina siendo la misma la substanciadora en los tribunales. No hay pierde. Pero en las no graves se han dado cuenta que pasa porque admites pruebas, desahogas y después para pasar a alegatos tienes que haber desahogado ya las pruebas, pero las pruebas las desahoga la resolutora. Entonces debiste haber mandado el expediente a desahogar con la resolutora y después regresar otra vez y después abrir alegatos otra vez como substanciadora. La ley se les cuatrapeó o se les olvidó decir que era para eso, ¿no? Son 2 casos nada más. Yo no sé, es la interpretación que yo le doy. Eso sí eso me llama a mí mucho la atención. No sé si lo han notado los demás. Es procedimiento para allá, pues es fácil que los desahoga. Pero en las no graves, las que los desahogan son las resolutoras. Entonces, estás substanciando, y, bueno, ya las admití, ahora las mando para que les desahoguen y después me las regresan para que cierre yo la etapa de pruebas y entonces habrá yo alegatos otra vez. La ley se está haciendo ahí. Aquí dice José Luis, además, podrán solicitar información o documentar cualquier física o moral con el objeto de esclarecer. Entonces, si nos da o no nos da. Esa hay que la dejo ahí. Muchas gracias, Rodrigo, por el espacio, por tu conducción. Y de verdad que de todos aprendemos aquí, de todos. Buenas noches. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ya que dejaste 2 preguntas o 2 incógnitas ahí en el grupo, yo les voy a lanzar una tercera, ¿no? A ver qué opinan ustedes, ¿no? De acuerdo al diseño y al ámbito de competencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya hemos visto es una ley general que opera en todos los ámbitos, en los 3 ámbitos de gobierno, una autoridad investigadora puede actuar de un estado, de una entidad federativa en particular, puede actuar en otra entidad federativa distinta a la suya, únicamente fundándose en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, caso práctico, puede llevar a cabo ella una diligencia en otro ámbito territorial ajeno al suyo, fundándose en la Ley General. Es decir, bueno, pues yo no me estoy fundando. Sí, debe ser por exhorto. Ok. Sí, debe ser por exhorto. Sí, me queda claro que la figura del exhorto está muy bien, pero digamos que la autoridad investigadora tiene los medios, los recursos y demás para desplazarse de su entidad federativa a otra, para llevar a cabo una diligencia. ¿Creen que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le dé para eso? Miren, yo vivo en Jalapa, Veracruz, y digamos que soy autoridad investigadora. El que cuente con todo no le faculta para poder... Ay, ¿por qué no? Bueno, aquí el compañero Misael dice que no. Ojo, yo digo únicamente fundándose en la ley general, olvidando su reglamentación doméstica, es decir, su ley, la ley que lo regula como autoridad, porque carece de competencia. ¿Ok? Y la licenciada Miriam dice que no. Aquí llevamos 2-0. Muy bien. El maestro Falcón, ¿qué dice? ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarlo. Gracias, doctor Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gusto saludar a los nuevos integrantes y celebro especial sobremanera el lunes de micrófono abierto. La vez pasada tenía a las 12 de la noche. Espero que hoy no sé qué tan extensivo sea, pero me da gusto saludarles a todos y a todas y desearles un
excelente año. Doctor Colorado, como siempre, metiendo los toritos a la barrera, está bien. Yo me quedé pensando, me hiciste pensar, mi querido Roberto, si la desgracia que yo siempre voy a seguir sosteniendo de la comparación de este proceso disciplinario con el proceso acusatorio o la investigación acusatoria, lo único que podría contestar en este momento, porque me dejaste pensando de sobremanera, si en la investigación ministerial, la policía ministerial no le proporcionan videos, pues a nosotros, con esta situación que acabas de mencionar, que nos sobrevaloran la calidad de investigación, pues estaría un poco complicado porque entonces tendríamos que justificar o en su momento poner en el plano la posibilidad entonces de que como autoridad, en ejercicio de la Ley General de Responsabilidades, tenemos la facultad de pedirle a cualquier particular que participe de la investigación. Yo creo que siempre tendríamos que agotarlo. Mi punto de vista sería que siempre tienes que agotarlo, puesto que en su momento, cuando tengas que hacer la valoración de la prueba, si en su momento queda aislado la valoración de la referencia, de que el denunciante señaló que había un video en un café, que había un video en un Starbucks, bola de oro, el que quieran, y tú como autoridad no lo pediste, estás faltando el principio de causalidad, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, pues a lo mejor que te lo den o no te lo den es una cosa, pero yo creo que como autoridad investigadora siempre habrá que requerirlo, porque entonces no estás siendo exhaustivo. Si en tu momento tienes una posibilidad de tener dos posiciones encontradas, sino que darle el valor y la importancia, cuidando el debido proceso al denunciante que refirió en su momento que hay una prueba ahí que puede reforzar el hecho de decir que alguien se está excediendo sus facultades para poder establecer que está realizando trabajos o no sé exactamente cuál pudiera ser la acusación, pero si tú no vas a pedirla, entonces a lo mejor tú eres el que está dejando de ser exhaustivo. Y entonces no tendrás un elemento suficiente para poder contradecir que lejos de fortalecer la idea del denunciante con otro medio de prueba que te permita fortalecer su dicho, queda aislado su señalamiento y entonces pues no tendrá mayor valor probatorio. Yo creo, no sé, habría que verlo. Yo tuve experiencia de ser investigador y la verdad es que pues o cuando no tenían cámara o que la rebobinación o no sé cuál sea el término correcto duraba 24 horas, los videos no existen, ¿no? Habría que fortalecer el señalamiento de cuidando el debido proceso para en su oportunidad darle mayor carga probatoria al dicho del denunciante. Eso por un lado. Por el otro, pues, simplemente siendo breve, en el caso particular de la entrega-recepción, una cosa es particularmente la omisión de no entregar la entrega, de no hacer la entrega, y otra es no tener a quién, porque para eso hay autoridades como las Contralorías o órganos internos, para efecto de que pueda correrle a ellos la obligación de ver a quién entregas. Pero no está fuera del margen de la ley o considerarse omiso el hecho de que tú no tuviste a quién entregar. Eso es simplemente brevemente mi comentario y nada más era por el gusto de saludarlos a todos y a todas en todas las partes de la República que se encuentren en este momento. Muchas gracias, estimado maestro. Como siempre es un gusto escucharlo. Aquí ya el maestro Roberto planteó ahí dos supuestos de los cuales nos deja para la reflexión y para que nos llevemos de tarea, ¿no? También pueden escribir aquí en nuestro chat. Aquí han estado contestando, sí, debe ser por exhorto, ya lo que nos había dicho el compañero Misael. La decía Miriam dice que no es suficiente la ley general. Pascual Luis dice, la ley doméstica le fija la competencia. César Morales dice, debe notificar un IPRA. Ejemplo, el presunto responsable se encuentra en Puebla. ¿Le notifico por estrados o acudo a su domicilio en esa ciudad? La autoridad investigadora se encuentra en Veracruz. Perdón, ok. Aquí Rubén dice, sí, apoyándose en los órganos de control de las entidades federativas vía exhorto. José Luis dice, probablemente sí, al poder considerarse un método de investigación, quizás. Con relación al último párrafo del 95, establece que las autoridades podrán llevar a cabo visitas de verificación de acuerdo a la ley Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Misael, te escuchamos. O adelante, maestro Roberto. Perdón, antes de que pase a lo que dijo aquí Alejandro, fíjate que este es el meollo de la investigación, junto con lo que decía hace rato alguien, que no recuerdo quién era, creo que el Líbano, la formalidad de todo ese tipo y del apego a los principios. Porque tú puedes pedirla y la cosa es que te la den, no, eso ya sale de tú.
pero lo que sí tiene son medidas de apremio, ¿no? Entonces, porque aparte es un caso real, esos son para generar polémica aquí, no son para que todos participemos y todos opinamos que todos son válidos aquí. Bueno, oye, ¿no pediste los videos? No, pues sí los pedí, pero no me los... ¿Y por qué no le pusiste una medida de apremio? Me dejaste en estado de... No, pues es que sí se la dije, pero no me quiso pagar y no me quiso hacer caso, ¿no? ¿Y qué iba yo a hacer? ¿Lo iba yo a meter a la cárcel? Pues ¿cómo lo voy a meter a la cárcel si él es por 36 horas una medida de arresto, perdón, de apremio de consistente en arresto? Pues sí es... Pues me dejaste en estado... Justamente eso que acaba de decir Alejandro, eso es lo que pasó. Pues me dejaste en estado de indefensión y nada más quedó ahí una prueba indiciaria que no era suficiente y para afuera, ¿no? Cuando debió todo el procedimiento que deviene de esta, ¿cómo es? No está, de esta desvalorización o de esa menospreciación que se hace del derecho disciplinario administrativo, ¿no? Lo mismo pasa con las medidas de apremio de los municipios. No les hace caso la gente, ¿no? Dice, oye, te solicito que me des esto, si no te voy a meter. A ver, tú que eres investigador, a mí el tesorero o el síndico, a ver si me vas a hacer esa medida de apremio, ¿no? Y va de la mano del diseño de la designación del órgano interno de control, de las autoridades investigadoras y substanciadoras que dependen de él, y pues no hay independencia real, es nada más de ilusoria de membrete, ¿no? Se sigue lo que quiere decir el de arriba, y el de arriba lo puso el de más arriba, entonces todo ahí va junto con pegado. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado Misael, adelante, por favor. Sí, nada más una pregunta para poder aterrizar mi comentario. Lo que comentabas al respecto de que si una autoridad con solamente la Ley General de Responsabilidades cuenta o es vasto y suficiente para poder hacer solicitudes en otras entidades federativas diferente a en la que se radica originalmente, estamos hablando de la autoridad investigadora, ¿es correcto? Ok. Y así es. Bajo ese supuesto, yo podría decir que, salvo algunas excepciones, pero en su mayoría sí se puede, siempre y cuando exista justamente lo que comentabas previamente, o bueno, varios compañeros también comentaron previamente, que existan los convenios con las entidades. Un ejemplo, que exista, no sé, la Contraloría de la Ciudad de México tenga un convenio al respecto de este flujo de información con el gobierno estatal de Puebla y con algunos municipios o con algunos órganos descentralizados o autónomos de ese estado. Si existe dicho convenio con la Ley General de Responsabilidades y basado en ese convenio para el flujo de la información, es vasto y suficiente para que se pueda proporcionar dicha información sin necesidad de generar los exhortos o el apoyo en otras contralorías o en otras instancias para poder hacerse de esa información en la etapa de investigación. Creo que sí es fundamental y sí es necesario justamente esta situación transversal de los convenios entre las entidades y que sea, pues sí, una situación de miles y miles y miles y miles y miles, seguramente van a ser muchísimos convenios para que pueda soportar el por qué te estoy pidiendo y el cómo me vas a entregar dicha información, que de todas maneras se debe de regir bajo una situación en extrema reserva y bajo la mayor secrecía para garantizar una adecuada investigación. Gracias. Entonces tú dices que, bueno, entiendo que por la sola ley general no es suficiente, se requieren convenios de colaboración, ¿no? Así es, ¿no? Yo preguntaba que si únicamente con la ley general una autoridad investigadora puede llevar a cabo diligencias en una entidad federativa distinta a la suya, ¿no? Diciendo, no, pues como es ley general, pues yo puedo operar en todo el territorio nacional, ¿no? Mi pregunta era entonces, basándose en esta idea de este ejemplo que yo les acabo de compartir, ¿es suficiente y únicamente necesaria? O mejor dicho, ¿no se necesita más que la ley general para actuar en eso? Yo diría que, a ver, adelante, Misael. Sí, hay nada más una última cosa.
si estamos hablando de la ley general y en estricto sentido una autoridad investigadora a nivel federal, llámese función pública o la Auditoría Superior de la Federación, pues creo que en estricto sentido no tendría mayor problema y sí, solamente le bastaría la Ley General de Responsabilidades. En el caso de algunos estados donde todavía no llegan a implementar una ley general estatal y se basan en la federal, bueno, en la Ley General de Responsabilidades, bajo esos supuestos o en ese supuesto, si no le basta solamente la Ley General, ahí sí ya necesitaría todos y cada uno de los convenios para poder hacerse de esa información sin necesidad del apoyo de exhortos o de su símil en esa entidad. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Muchas gracias, ¿no? Entonces, tratándose de autoridades federales, ellos pueden únicamente, se bastan con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Vemos que nos escriben aquí en el chat, una consulta para el caso del procedimiento de investigación, un ente público retuvo a sus empleados, pero no enteró ante la autoridad competente el impuesto sobre la renta por concepto de salarios. Supuesto, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, los créditos fiscales prescriben, sí es cierto, los 5 días. Para el caso del procedimiento de investigación en apego a la ley, también prescribe. Desde mi punto de vista, no, porque lo que prescribe es la exigibilidad de un crédito fiscal, que es una temporalidad mínima en comparación con la prescripción de una falta administrativa, que ya sabemos que las graves son de 7 años, ¿no? Entonces, aunque haya prescrito la exigencia del crédito fiscal, si no ha prescrito la facultad, perdón, si no ha prescrito la facultad para imponer sanciones de una falta administrativa grave, yo creo que se puede investigar. Juan García dice, no son necesarios convenios, es el papel del Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación. Muy bien, nos llevamos el comentario, muchas gracias. Aquí Víctor Manuel puso, creo que sí, siempre y cuando el investigado pertenezca al mismo ente administrativo, es decir, hay entes que su sede administrativa es Ciudad de México y el lugar donde se lleva a cabo el hecho administrativo es una entidad federativa como podría ser Tabasco. Y pongo como ejemplo el Instituto Nacional de Migración, donde la representación de ese instituto no tiene OIC, sino que está centralizado. Distinto ocurre con el IMSS, que sí tiene precisada la competencia por entidad federativa. Es solo una opinión. Muchas gracias, estimado Víctor. La conducta es la que vamos a investigar, exacto, no el crédito fiscal, ¿no? Muy bien. Pues bueno, estimados amigos, no sé si alguien desea hacer alguna aportación, compartir otro comentario. Esta sesión va a ser grabada y va a ser subida a nuestro código, perdón, a nuestro canal de YouTube para efecto de que quien desee consultarla, de quien desee repasar los comentarios que ustedes vertieron, pues se hace con muchísimo gusto, ¿no? ¿Alguien más, amigos, que desea hacer algún comentario? Muchas gracias, Jorge. También te vemos muy activo ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Por cierto, voy a compartir nuevamente el enlace para todas aquellas personas que nos han estado preguntando sobre el grupo de WhatsApp que tenemos. Es un grupo donde nosotros, aquí está, copiar. Es un grupo de WhatsApp que hemos ido formando. Ahí está, miren. Aquí les acabo de pegar el enlace para los que están conectados y no pertenecen a nuestro grupo. Es un grupo de WhatsApp que se integra por más de 500 personas que son operadoras del régimen disciplinario o sencillamente están interesadas en la materia disciplinaria. Son personas de todo el país, incluso tenemos también personas de Latinoamérica. Lo que hacemos es compartir contenidos relacionados con el derecho disciplinario, hacemos recomendaciones doctrinales, compartimos nuestras dudas, compartimos también nuestras experiencias y sencillamente exponemos casos para la opinión de todos con la intención de buscar alguna solución, ¿no? Basándonos en el principio de que el conocimiento pues no se transmite de uno a otro, sino que se construye de manera conjunta, ¿no? Por mi parte, estimados amigos, doy por terminada la sesión de lunes de micrófono abierto del día de hoy. Ya luego lanzaremos ahí en el grupo de WhatsApp esta votación para efecto de que ustedes mismos elijan qué tema desean que se plantee en el próximo lunes.
Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Estimado Kefren, siempre es un gusto verte. Rubén, ¿qué tal? Líbano, que se acaba de unir con nosotros. Don Cliserio, que está escribiendo ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Adelante, amigos, si desean hacer algún comentario o algo así. Pues únicamente gracias por la invitación. Sí hay muchas dudas. Seguirán saliendo. De eso se trata, estimado Líbano, de compartir las dudas y llegar a conclusiones. Y te agradecemos que te hayas unido con nosotros, Adelante, estimado Kefren. Sí, gracias, doctor Rodrigo. Buenas noches, compañero. El comentario de usted de la dinámica en el sentido por ejemplo, preestablecer un tema con antelación, fíjese, pedagógicamente resulta muy interesante porque al menos así vamos teniendo un contexto de lo que podemos tener las respectivas inquietudes o dudas, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, se maneja un tema que todos los temas son interesantes, luego al parecer vamos de un punto un poco al extremo al otro, ¿no? O sea, es un punto de vista pedagógico muy acertado de su propuesta, doctor, y sí sería muy excelente, y así vamos definiendo un tema más en específico, ¿no? Agradezco el comentario y excelente noche, gracias. No, gracias a ti, estimado amigo. Sí, porque fíjate que luego yo lanzaba así ideas sobre temas que pensaba yo que le pudieran interesar a muchos, lo cual sí se interesa, pero he visto que de la misma dinámica que tenemos ahí en el grupo, pues surgen estas dudas, preguntas y demás. Y pues, lo mejor es poner a disposición de ustedes y que elijan cuál va a ser el tema a tratar en nuestros próximos lunes de micrófonos abiertos. Pues les mando un fuerte abrazo desde Jalapa, Veracruz. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria. Siempre es un gusto poder platicar con personas interesadas en estos temas. Como vieron, la intención es algo informal, pero ustedes comparten las experiencias, comparten las dudas, las inquietudes, y entre todos las escuchamos, entre todos tratamos de resolverlas y fijar criterios pues de operatividad, ¿no? Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo ahí en el grupo de WhatsApp y en el próximo lunes de micrófono abierto. ¿Sale? Buenas noches a todos, gracias. Nos vemos, amigos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a Buenas noches. todos. Saludos cordiales. Muchas gracias, Claudia.